Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y colaboradora de Fisio Online. Y este es mi hijo Roque, que tiene 2 mesecitos y también es colaborador de Fisio Online. Y estamos aquí que vamos a hablar un poquito sobre la fontanela craneal en el bebé. ¿Para qué sirve y qué es exactamente? Muy bien, pues la fontanela, que muchas veces se piensa que es muy peligrosa tocarla y a muchos papás les da como grimilla tocarla también o reparo, pues es una membrana que hay entre medias de los huesos del cráneo, ¿de acuerdo? Que aquí la de delante es en forma como de rombo y la de detrás es en forma de triangulito, ¿vale? Normalmente la que más se nota es la de delante. La de detrás tarda en cerrarse muy poco, enseguida se cierra, y la de delante pues se cierra más adelante. Entonces, esta membranita lo que va a permitir es que la cabeza del bebé crezca, ¿vale? Permite su crecimiento porque su cerebro va a ir creciendo a toda velocidad el primer año de vida. De hecho, el niño de aproximadamente 1 año tiene ya el 80% del crecimiento de su cabeza de por vida. Son muy cabezones, por eso siempre se caen de cabeza los bebés, porque el primer año de vida el cerebro crece a grandísima velocidad y se necesita espacio, ¿vale?, dentro del cráneo para que crezca ese cerebro. Y estos huesos, si estuvieran soldados, pues no permitiría al cerebro crecer. Eso es lo que hace pues, las membranitas estas, las fontanelas. Y luego, por supuesto, van a permitir también que pase por el canal del parto, que si no, las pobres mamás nos veríamos con mucha complicación para poder pasar. Esto va a hacer que se acoplen, ¿vale?, los huesos del cráneo por la pelvis y pueden incluso montarse unos encima de otros y luego volverán otra vez a su sitio al salir del útero. ¿Vale? Entonces, recuerda que el motivo por el que tiene tu bebé las fontanelas es para que crezca su cerebro dentro y para que pueda pasar por el canal del parto. De hecho, si esto estuviera fusionado, ¿vale?, si no hubiera fontanela, sería peligroso, porque no le permitiría al bebé crecer como es debido, ¿de acuerdo?, la cabeza. Muy bien, entonces tenemos la fontanela posterior, que hemos dicho que tiene forma de triangulito, como bien vemos ahí, ¿de acuerdo? Y que cierra en torno a los 3 meses, más o menos, a los 6 meses ya casi nunca se siente. Y en cambio la fontanela anterior, que es la que es grandota aquí delante, esa en forma de rombo va a cerrar alrededor de los 18 meses de vida, ¿vale? El cierre prematuro, como bien te he dicho, es una urgencia médica, o sea, si sientes que no tiene fontanela o que la cabeza está creciendo de una forma rara, que pueda haber soldado un hueso con otro o algo, lo ideal es ir al médico a que lo revise. Y bueno, de curiosidades así por último de las fontanelas, porque no hay mucho que contar de ellas, simplemente te explico para qué están y para qué sirven, ¿vale? Que muchos papás no lo sabéis. Pues las fontanelas palpitan, sí, palpitan. Y si pones la mano, sientes cómo palpita la propia fontanela, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en contacto directo, prácticamente es una membrana que lo que hay debajo es el cerebro y el cerebro pues está irrigado, vascularizado y eso hace que palpite, ¿vale? Y luego, pues hay veces que están muy deprimidas o muy abultadas. Eso sí que es importante que de vez en cuando, pues si lo ves, pues cuando están muy deprimidas, está hundida, significa que puede ser que el bebé esté deshidratado. Y si notas de repente un bulto en la fontanela y la tiene muy abultada hacia arriba, pues eso puede significar que tenga tensión intracraneal. Esto, como en todo, que yo siempre digo, sin volvernos locos. O sea, mira el estado general del bebé, no vaya a ser que, porque, pues por ejemplo, Roque ahora mismo la tiene normotensa, pero hay veces que la tiene un poquitín deprimida. No significa que esté deshidratado, es que, bueno, no siempre puede estar la fontanela exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, se puede tocar sin ningún problema, como bien te pongo ahí, ¿vale? Que se le tiene mucho miedo a tocar. Tocar no significa clavar un dedo, o sea, es que tocar, se puede tocar sin ningún problema. Uy, que no te apetece que te toque, ¿eh?
No es porque le duela, es que el tío se expresa, pero no le duele nada. Y bueno, pues eso, que no tengáis reparo en tocarle la fontanela porque no pasa nada de nada, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo. Acuérdate que son para que crezca la cabecita, para que pasen por el canal del parto, que son membranitas así muy finitas, ¿vale? Que van a dejar espacio a que los huesos del cráneo puedan crecer de forma adecuada. Si notas algo raro, que está la cabeza de forma rara y demás, acuda al médico, ¿vale? Para que le eche un vistazo. Muy bien, pues nos despedimos, Roque y yo, y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.